¿qué vayas a hacer al terminar la carrera? Me parece que es una pregunta que no importa la época, la temporada, no importa el siglo, la edad, todo aquel que acaba una carrera universitaria de repente se va preguntando conforme llega al final, ¿y ahora qué hago? Y sí, hay muchos que he conocido que hasta les da ansiedad salir de la escuela. ¿Por qué? Pues porque son tantos años de escuela, supongamos un año de kinder, que es el preescolar y que es obligatorio por ciertas razones educativas, 6 de primaria y 1 de preescolar, 7, y 3 de secundaria, 10, y 3 de bachillerato, 13, y 4, supongamos, de superior. ¿Cuántos van? 17, ¿no? 17 años, o sea, y luego se te acaba la escuela, ¿no te da ansiedad? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a mi casa a ver series, a jugar todo lo que no pude jugar porque tenía que entregar tareas? ¿O qué? ¿Qué piensan hacer? No, pues lo siguiente pues ya es encontrar trabajo, ¿no? Ah, sí, claro, o sea, van a decir, ¿y para eso entré a este MIT? Sí, trabajar, en efecto, hay que trabajar. ¿Por qué? Es el paso lógico. Sin embargo, muchos se ocultan en el asunto de creo que me falta y seguiré estudiando. Eso es el peor error que pueden cometer. Trabajar les va a permitir muchas situaciones que ahorita vamos a analizar, y una de ellas es, si quieres seguir estudiando, también es encontrar un camino para donde seguir estudiando. Sí, trabajar es algo, como dice bien la chica del video, es lo tienes que hacer, sí o sí. El asunto es cómo conseguir ese trabajo. ¿Qué esperan conseguir de ese trabajo? ¿Y para qué necesitan trabajar? De entrada, ¿para qué necesitan trabajar? Fácil, Afores. Bueno, el sistema de jubilaciones ya no va a existir para la mayoría de la población en unos años. De hecho, en este sexenio, eso se iba a repercutir. La Secretaría del Trabajo lo paró y lo frenó. ¿Por qué? Porque le dijo a los empresarios de todos tamaños a ver, espérame. O sea, todos estos que se van a empezar a jubilar ya no tienen una pensión garantizada en un gran porcentaje de casos por las leyes que se modificaron. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que hicieron? En la mayoría de las empresas, tú pones un peso y la empresa pone otro peso en tu Afore. Entonces, cuando te vas con el dinero que ahorraste. Casual. Si tú empiezas a buscar el trabajo de tus sueños y no lo encuentras hasta dentro de 10 años, ¿cuánto tiempo has ahorrado para tu retiro? ¿Y cuándo te podrás retirar? Y entonces llegas a los 90 años y no puedes dejar de trabajar. Entonces, ahorita lo que tienes que empezar a hacer es trabajar para tu Afore, para empezar a llenar ese cochinito del retiro, para empezar a llenar esa parte que no tienes asegurada y que va a ser tu vejez, y que las fuerzas que tienes ahorita, mentales, pero sobre todo físicas, van a disminuirse. O sea, puedes tener 90 años y una mente muy lúcida, pero ya no tienes fuerzas para trabajar realmente. Y entonces tienes que tener ese dinero que te permita tener calidad de vida. ¿En qué? En lo que sea. Leamos qué dice, ¿y quién me ayuda con la lectura del cartón? Ok, entonces dice, se solicita Mindundi para Pringao del departamento de Marrones, 400 euros mensuales, jornada de 12 horas, sillas y mesas propias, boli, se valorarán conocimientos de física cuántica. Qué pena, para un trabajo interesante que hay, resulta que mi doctorado en biología no me vale para nada. Tal cual. Entre que las empresas no tienen definida, las áreas de recursos humanos no tienen bien definidas los organigramas o lugares de trabajo. A veces he visto vacantes que dicen, se solicita egresado de carreras de administración, para UPIX en particular, he escuchado que dicen de administración industrial, ingeniería industrial o informática que sepa programar en HTML, programar métodos numéricos, o sea, administrar esto. Es un collage. Entonces, ¿qué quieres, empresa? Porque yo solo tengo un perfil y además voy saliendo. O sea, ¿qué puedo ofrecerle? Entonces, entre que recursos humanos no define bien un perfil laboral y entre que ustedes buscan el trabajo de sus sueños en el área donde estudiaron, se pasan los días, las horas, los años y no empiezan a trabajar. Ustedes empiezan a trabajar de lo que sea. ¿Ustedes son qué? Licenciados, punto. No importa la carrera de la que salieron, ustedes tienen un perfil definido genérico para hacer ciertas actividades que en todo el mundo las licenciaturas les dan. Lo que sí te interesa
es que empieces a cotizar al IMSS. Ay, que es que no me pagan. O sea, clásico, algunas empresas tienen esa mala praxis de contratarte con el mínimo y darte un complemento de tu salario. No importa que sea el mínimo. La idea es que tú empieces a cotizar en un lugar que no sea por honorarios y que empieces a tener un afore. Mientras más pronto, mejor. Les voy a decir el caso de Japón, justamente, y me regreso a esto. En Japón, los jóvenes y también en Países Bajos como Dinamarca, empiezan a trabajar a los 15 años. Ya tienen permiso de trabajar. Claro, sus papás tienen que otorgarles el permiso y pueden trabajar en cafeterías, en restaurantes, en tiendas, en lo que sea, con todos los derechos y obligaciones de los trabajadores como debe de ser. ¿Para qué hacen eso esos países? Lo hacen porque la vida es tan cara que tú no te puedes hacer de un departamento, casa, carro o algo propio si no empiezas a trabajar de muy joven. Hay personas en Japón que toda su vida rentan y nunca llegan a conseguir un departamento o casa. Y no me refiero a un departamento o casa al estilo mexicano, que no importa dónde sea la zona donde vivas, a veces son muy grandes y a veces son muy chirres. O sea, ahí hay departamentos hasta de 10 metros cuadrados, donde está todo. Entonces, el asunto es que pueden tanto emanciparse, o sea, vivir apartados de casa de sus papás si así lo desean, sobre todo porque las universidades y escuelas no están tan cercanas a sus áreas de casa. Y con referencia a Estados Unidos igual, pues que se van a veces hasta la universidad. No, aquí desde los 15 años pueden vivir separados porque así se los exige la vida y empezar a trabajar y empezar a generar ese fondo de ahorro. Vuelvo al punto. En México tenemos creencias de que tienes que trabajar en lo que estudiaste de entrada. No, no necesariamente. Tú tienes habilidades para trabajar y ocuparte en donde sea. Tú tienes conocimientos de muchas áreas y disciplinas y seguramente en esas áreas y disciplinas, no necesariamente tu carrera, además de tener conocimientos, sabes hacer. Tú ve y ofrece tu saber y empieza a trabajar, porque si no buscas y no agarras el primer trabajo que tengas, no vas a generar experiencia laboral y experiencia para la vida. 2, no vas a empezar a generar ahorro. Y 3, no vas a ganar ese dinero y el tiempo que te permita buscar un trabajo ideal si es que eso existe. Entonces tú necesitas empezar a trabajar prácticamente en lo que haya. Es muy probable que llegues a algún lugar y te digan, esto está sobrecalificado. Y, o sea, yo necesito trabajar. Yo sé que estoy sobrecalificado, pero yo necesito trabajar. Entonces, eso de estar sobrecalificado es también un estigma. Así que estés sobrecalificado. Necesitas ir en una vacante, pues mejor tener a alguien sobrecalificado que tener la vacante. Tú empiezas a buscar un trabajo que te permite trabajar hasta con habilidades básicas que obtuviste en tu bachillerato. ¿Por qué? Porque además tú puedes empezar en una empresa o en un área como supervisor, como cajero. El nivel de licenciatura te da ya ese nivel, ¿no? Puedes ser supervisor de lo que sea. Ahora bien, a partir de ahí se abren otras vacantes a otras áreas que son más específicas de tu carrera. Y si te gustó el lugar, puedes optar por ir por ellas y cambiarte y subir y escalar e ir haciendo historia, o ya tienes una experiencia previa que puedes poner en tu currículum para ir y buscar otra oportunidad. Ningún trabajo es indigno, solo fíjate en 2 cualidades, que te permite empezar a generar en tu afore y no vayas tanto por el dinero. Sé que el dinero es necesario, pero estás iniciando y eres joven. Y eso me lleva a la tercera parte. Fija tu objetivo de crecimiento laboral. Bueno, pues ya he conseguido un trabajo. Ahora ya solo me falta un salario digno y un horario sensato y nada, que me da la risa tonta, ¿no? O sea, porque ¿cuándo vas a conseguir realmente todo eso? Pues con trabajo. Mientras más experiencia tengas, vas a encontrar un horario sensato con un salario digno. Tienes 20, 22, 25 años. Para los 30 años ya deberías tener al menos un horario sensato. Y te diré, ¿qué es un horario sensato? Tienes 30 años, toda tu fuerza física y mental. Si no te explotas tú y te dejas que te exploten, entonces, ¿qué esperas? ¿Llegar a los 50, 60 para explotarte? La mejor época para ser explotado y dejarte explotar por un buen salario o un salario digno al menos es entre los 30 y los 45, 50. Después, la curva o la campanita de Gauss empieza a disminuir y entonces a lo mejor mantienes tu salario, pero ya no tienes tantas ofertas laborales como a dónde moverte. Y 2, ya eres una persona costosa. ¿Por qué se imaginan que a los 50 años ya son personas costosas? ¿Podría ser principalmente por los gastos médicos que se generan? No. Eres una persona costosa por la experiencia que aporta.
O sea, tu salario es alto. Puedes haber llegado al tope salarial de la empresa, al máximo nivel que puedas tener en una empresa, y ya no va a haber otro lugar a donde te puedas ir. ¿Cuál es la edad en la que puedes andar como grillo, saltando de un trabajo a otro hasta que encuentres ese salario digno y ese horario sensato? Entre ahorita y hasta que tú decidas encontrar una zona de confort. Conforme vas avanzando en edad, es más difícil que logres hacer eso. Y entonces ya las desveladas y las jornadas de trabajo son más difíciles. A ver, ahorita les digo a los ingenieros industriales que están aquí, ustedes podrían tomar turnos de noche con la mano en la cintura. ¿Por qué? Pues porque van a cambiar su horario, pero están jóvenes y es más fácil que se adapten y tengan turnos de noche, duerman de día, vivan de día y cambien tantito hasta que les den turnos. La rotación en la empresa. Los de sistemas somos como los médicos en hospital. O sea, según tú ya saliste a las 9, que no es tu horario de salida, por cierto, ¿sí? Y 4 doritos después, porque digo, 4 doritos es 12, 1 de la mañana, donde estás en tu mejor sueño y te hablan, el query no corrió, y ahí tienes que ir o tienes que conectarte remotamente y hacer que el query corra. Y entonces se te interrumpe el sueño porque además sí, vas a dormir 1 hora más y te tienes que levantar en fa porque ya es la hora de bañarte e irte a cumplir tu jornada laboral o sentarte en home office como están ahorita y cumplir tu jornada en la primera reunión de las 8 donde se ven los avances y donde se ven por qué no corrió tu query y te despertaron, pues porque había un error, porque esto, porque aquí, porque allá. Entonces, si ahorita ustedes no se explotan y no toman esas partes laborales para tener experiencia, ¿cómo vas a llegar a ese salario digno y horario sensato? La única manera es, sí, todos pasamos por la trinchera. Trabajar no implica solo hacer lo que tú tienes, es empezar a crecer y por eso tienes que fijar tu crecimiento laboral, porque tienes que ahorrar ahorita, tienes que ganar dinero para empezar a juntar tu afore y tienes que empezar a generar experiencia laboral en varias áreas del quehacer de tu carrera o de otros ámbitos. Y sí, sí se puede. La licenciatura es algo genérico en cierto modo para que tú puedas hacer lo que quieras. El peor error que pueden cometer es inmediatamente de salir, seguir estudiando, porque seguramente esa maestría o ese incluso doctorado no les va a servir, porque lo que nos interesa es qué sabes hacer e irle sacando provecho a tus saberes.